La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. Bienvenidos a todas y todos a esta mesa redonda sobre los procesos constituyentes chileno y catalán. Hemos escuchado y leído repetidas veces en los últimos años cómo varios países en América Latina y en otros lugares del mundo, como Europa, se encuentran viviendo complejos procesos de transformación y cambios a sus constituciones. En América Latina destacan los casos de Colombia, Bolivia, Ecuador, Venezuela y últimamente Chile. En Europa hemos leído sobre el caso de Finlandia, Islandia y recientemente el caso catalán. Las causas de estos cambios constitucionales son variadas, pero todos responden a la imperiosa necesidad de incorporar en sus cartas magnas antiguas y sentidas demandas sociales y políticas, como son la creciente desigualdad, los derechos humanos, las nuevas ciudadanías, reconocer el derecho de los pueblos indígenas o la sentida independencia en el caso catalán. Muchos procesos de cambio constitucional nacen de promesas de campaña política, pero todos deben contar con el apoyo de la mayoría de la ciudadanía. Para los dos casos que aquí nos ocupan, ambos nacen de un plebiscito, de una consulta sobre la necesidad de contar con una nueva constitución, la posterior deliberación que asume distintas características dependiendo de los acuerdos previos, y al final un nuevo plebiscito ratificatorio de la nueva Carta Magna. A continuación, escucharemos un breve posicionamiento sobre los casos chileno y catalán de 4 investigadores del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades del área de Ciencias Políticas y Administración Pública. En primer lugar, Guillermo Lizama, licenciado en Historia por la Universidad de Chile y maestro en Sociología Política por el Instituto Mora y doctor en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México, nos ofrecerá una mirada sobre el proceso constituyente chileno. En segundo lugar, Juan Antonio Taguenca, doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad de Barcelona, nos analizará los principales elementos del proceso de transformación constitucional catalán. En tercer lugar, Jorge Peña, licenciado en Historia por la Universidad de Concepción en Chile y maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México, y con estudios doctorales en el Colegio de México, entregará algunos elementos que describen el complejo proceso constitucional de Chile. Y por último, Roberto González, doctor en Ciencia Política y Administración por la Universidad de Barcelona, analizará las características políticas y sociales del proceso constitucional catalán. Como es habitual, los asistentes a esta conferencia en modalidad virtual podrán interactuar con los ponentes a través del chat a lo largo de la transmisión de esta mesa redonda. Gracias por su presencia. Dejo con ustedes a Guillermo Lizama, Juan Antonio Taguenca, Jorge Peña y Roberto González. Agradezco la invitación para participar de esta Feria Universitaria del Libro, esta vez y producto de la pandemia en un formato virtual, pero que nos permite discutir y comentar acerca de temas de la agenda pública y que por supuesto tienen un alto interés para la discusión pública, en este caso tanto en México como en Chile y como en España, ¿no? Agradezco, por supuesto, la invitación para participar de este panel que me permite compartir algunas reflexiones acerca del proceso constitucional en Chile y, por supuesto, que acompañado de estimados colegas, ¿no? En el mes de septiembre de 2019, el gobierno de Chile anunció un alza en el costo del transporte público, en particular del metro. Esto desembocó en protestas y movilizaciones principalmente encabezadas por estudiantes secundarios, jóvenes menores de edad que disconformes con las medidas decidieron saltar los torniquetes de acceso al metro e iniciar diversas jornadas de movilización que rápidamente se extendieron por todo el país. Lo anterior fue el inicio de una de las revueltas sociales más importantes en la historia de Chile, con el hito de la jornada de protesta popular del 18 de octubre y la movilización ciudadana más grande en la historia del país andino, realizada el 26 de octubre. Ambas marcaron una crisis sistémica en el sistema político y en el diseño institucional chileno, heredado y derivado principalmente de la dictadura militar de Pinochet. Las protestas, entonces, revelaron la incapacidad del modelo neoliberal
para proveer bienestar, calidad de vida, igualdad y desarrollo a la sociedad chilena. Más aún cuando ese régimen institucional tiene fuentes de legitimidad tan frágiles y tan débiles como es que haya sido construido entre cuatro paredes por una dictadura militar. Los 30 pesos que suponía el alza en el transporte público rápidamente se transformaron en un símbolo para la sociedad chilena. Este símbolo representaba 30 años de abusos del modelo neoliberal instaurado en la dictadura militar de Pinochet y consagrado en la Constitución Política de 1980. La pobreza, cercana al 40% de la población después de la pandemia, y un índice de Gini que muestra que Chile es uno de los países más desiguales de América, da cuenta de aquello y da cuenta de un agotamiento estructural del modelo neoliberal. De esta manera, la revuelta popular en Chile significó una crisis institucional, un agotamiento de la capacidad de representación de los partidos políticos tradicionales, pero también derivó en una respuesta del Estado chileno que propició la violación de los derechos humanos a través de la violencia, la represión. Por ejemplo, miles de jóvenes fueron mutilados en sus ojos por la policía chilena solamente por el hecho de participar de estas movilizaciones. Frente a este escenario, las élites políticas se vieron sobrepasadas, por lo cual diseñaron un acuerdo que apuntó a transformaciones de fondo, pero que aún están por verse y que se supone recogerán las principales demandas del pueblo chileno, siendo una de ellas la elaboración de una nueva constitución, por supuesto legítima y democrática, dejando atrás el lastre de la constitución de 1980, elaborada durante la dictadura militar. Por lo anterior, las diversas movilizaciones y jornadas de protesta han impulsado transformaciones y planteado una ruta de trabajo que dentro del ámbito institucional no solo espera superar la crisis derivada del 18 de octubre, sino que encauzar a Chile en un proceso de profundización de su democracia, de bienestar social y de ejercicio de derechos humanos para todas y todas. Con esta esperanza, el pueblo chileno, en un plebiscito histórico realizado el 25 de octubre, se expresó en un 78.8% por la opción de realizar una convención constitucional que redacte una nueva constitución para Chile. Con ello, se dio paso a la elección de convencionales constituyentes, comenzando su funcionamiento la llamada Asamblea o Convención Constitucional el día 4 de julio de 2021 con 155 hombres y mujeres que buscan cambiar desde luego las reglas del juego, pero fundamentalmente el modelo de desarrollo. En este proceso democrático, diversos colegas académicos hemos seguido con interés transformaciones en todas las reglas del juego del país, que serán profundas en la medida que la propia Asamblea Constitucional logre llegar a grandes acuerdos transversales. Y será tan profunda porque la propia Convención, en términos de legitimidad, es muy robusta. De esta manera, es importante reconocer que la Convención Constitucional, al momento, da cuenta de dos cuestiones que son exitosas de entrada. Primero, una composición diversa y representativa de todos los sectores de la sociedad chilena. Y segundo, el fuerte compromiso de aseguramiento y trabajo en perspectiva de derechos humanos que hace mucho tiempo en Chile está ausente. Como decíamos, la Convención Constitucional da cuenta de la diversidad y se espera, por lo tanto, que esa diversidad, por lo tanto, también exista en el nuevo texto constitucional. La Convención Constitucional está compuesta por 155 miembros, que se dividen en 78 convencionales hombres y 77 mujeres. El promedio de edad es de 45 años y el miembro más joven de esta convención apenas tiene 20 años. Además, se reservaron 17 escaños para representantes de los pueblos originarios. Uno para el pueblo aymara, 7 para los mapuches, uno para los rapanui, uno para los quechua, 2 para el pueblo atacameño Olicanantay, uno para el diaguita, uno para el coya, uno para el chango, uno para el pueblo cahuéscar y uno para el pueblo yagán o yamán. Así,
El solo hecho que la convención sea representativa de los pueblos originarios y que además sea paritaria entre hombres y mujeres es ya en sí mismo una buena señal democrática. Y desde luego que esta diversidad impactará en contar con una constitución plurinacional, multicultural, con perspectiva de derechos. Un ejemplo de todos los grandes avances que ha tenido la constitución es su propia presidenta, que es la doctora Elisa Loncón, que es académica y activista mapuche, electa presidenta de la Convención Constituyente. Lo anterior habla de un mayor pluralismo, una mayor representación y por ende mejores fuentes de legitimidad. Esto lo que asegura es que el texto de salida, o sea, la nueva constitución, sea robusta y mucho más democrática que la constitución de 1980, permitiendo con ello encauzar un nuevo modelo de desarrollo. En segundo lugar, como decíamos, la perspectiva de derechos humanos será un ámbito fundamental en la nueva constitución, ya que será el marco general de bienestar colectivo e individual. Así al menos lo han declarado. Si ustedes revisan los distintos medios de comunicación, prácticamente el 90% de los constituyentes. De esta manera, los desafíos en términos de derechos humanos serán muy concretos. En primer lugar, el gran desafío es cómo Chile puede construir una nación plurinacional que implique la representación real de la pluralidad del pueblo chileno. Y es una oportunidad de materializar las demandas sociales de quienes históricamente han sido segregados. Hablamos de los pueblos originarios. Entre las demandas de estas comunidades está la de crear un Estado plurinacional, en el que se acepte su autonomía, sus derechos, y además en donde los pueblos y comunidades cuenten con garantías territoriales, de protección medioambiental, de restitución de terrenos que fueron arrebatados en el pasado, de memoria histórica y el reconocimiento fundamental a su cultura y a su lengua. Desde ya, los constituyentes de diversos sectores se han dado la tarea de revisar los mejores modelos y las buenas experiencias a nivel internacional, y buena parte de ellos comienzan a reconocer los modelos de Nueva Zelanda, de Canadá o de Bolivia, que han dado pasos sustanciales en construir estados y marcos jurídicos plurinacionales. En segundo lugar, esta convención nos permitirá incluir a los derechos humanos como una oportunidad histórica para materializar la pluralidad del pueblo de Chile, en donde se puedan considerar aspectos como la libertad de expresión, de asociación, de organización, el reconocimiento del uso del agua, para que deje de ser privada y sea un bien de uso público, la disparidad en el acceso a servicios y lograr garantías de aseguramiento y de acceso, entre muchos otros temas que podrían estar en el texto constitucional. Este ámbito es clave para redefinir el rol del Estado, que es subsidiario, pero que es necesario que gire hacia un rol más social, un Estado social de derecho, para asegurar educación, salud, seguridad social y vivienda, y derechos de segunda generación, por supuesto. Y en eso Chile podría estar un paso más adelante. Derechos relativos al medio ambiente, a la no discriminación, a una vida libre de violencia, al agua nacional como uso bien de, como al agua como un bien nacional de uso público o la participación ciudadana en esferas mucho más profundas. Pero también aparece el desafío de los derechos de las mujeres, para dar señales de que el país avanza en una sociedad más plural, más representativa, sobre todo desde el punto de vista de la igualdad política entre hombres y mujeres, sus derechos y autonomía sobre sus cuerpos y a una vida libre de violencia. En fin, y a modo de conclusión, es posible señalar que el estallido o la revuelta popular del 18 de octubre en Chile sembró la idea de una nueva constitución, no por voluntad de la élite, sino por una movilización auténticamente popular, profunda y con un sentido grande de transformación. Pero en gran medida, ese estallido social lo que ha evidenciado, lo que ha mostrado, son las amplias desigualdades de un país en donde la salud, la educación, las pensiones y otros derechos no están garantizados por igual para todas y para todos. Será un desafío del nuevo proceso constituyente, de la nueva constitución y del nuevo modelo de sociedad
que esperan construir los y las chilenas. Muchísimas gracias por haberme invitado a este panel en esta Feria Universitaria del Libro. Hasta la próxima. Quisiera empezar mi intervención con un interrogante un tanto provocativo. ¿Se puede considerar que en el caso catalán nos encontramos realmente con un proceso constituyente? ¿O se trata solo, y no es poco, de un proceso político que, conducido por liderazgos nacionalistas, pretende la constitución de un Estado propio y, por tanto, la separación del que venía formando parte, el español? En el sentido señalado, la separación es previa al inicio de un proceso constituyente y las líneas normativas aprobadas bajo la ley de desconexión son la cobertura legal de ruptura con el Estado español. Entonces, pues, no se puede hablar de un proceso constituyente en el caso catalán, aunque sí de la conformación de una nueva legalidad con un fin claramente secesionista de una unidad histórica previa, la española, y una conculcación del régimen constitucional preexistente, el español de 1978. La nueva legalidad se ampara en la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundamental de la República Catalana, misma que plantea la desconexión. Esta no tuvo lugar. Sin embargo, la aceptación de la totalidad de la Cámara, aunque sí de los grupos independentistas, los cuales eran mayoritarios en el Parlamento y formaban el gobierno autonómico. La ley mencionada pretende ordenar el proceso de separación sin que haya una aceptación de la contraparte, el Estado español, con lo cual lleva inexorablemente a la conflictividad social y jurídica entre este y una parte del mismo, la comunidad autónoma catalana, que pretende separarse unilateralmente y construir un Estado propio. Otra cuestión importante que conforma un segundo punto de legitimidad del proceso, el primero es la mayoría parlamentaria, es la celebración de un referéndum de carácter independentista, con pretensiones de validación de todo el proceso de separación y que sirve además como aceptación de los postulados de los partidos independentistas. La Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundamental de la República Catalana está conformada por 89 artículos divididos en 7 títulos y 3 disposiciones finales. Lo que encontramos aquí es una cobertura a la transición que anula las leyes y la administración española en territorio catalán y su sustitución por las catalanas, aunque la ley no aclara cómo se llevará a cabo esta transición. La culminación de esto es la redacción de una constitución propia que sella la separación de Cataluña del resto del Estado español. Algo que quedó finalmente como propuesta política que fue anulada por el mayor peso de la contraparte, la española, que no fue partidaria de que se siguiera adelante con este proceso y aplicó
leyes excepcionales de anulación temporal de la autonomía contempladas en la propia Constitución española. Algo importante a señalar es que en esta ley catalana se señala que el proceso constituyente que se llevará a cabo una vez se logre la independencia toma la forma de un carácter deliberativo y participativo que culmina en un referéndum de aceptación de la ciudadanía de la Constitución catalana. Pero que a falta de la norma suprema es esta ley transitoria. Otros aspectos relevantes son los siguientes. Primero, si bien se deroga la Constitución española, se mantienen los derechos fundamentales de esta y del Estatuto. Segunda, el territorio que se independizaría es Cataluña, coincidente con la comunidad autónoma. Tierra, espacio aéreo, marítimo y subsuelo incluidos. Un aspecto extremadamente controversial es el de cómo se obtiene la nacionalidad catalana. En este sentido, se establece que para los extranjeros o españoles que no hayan vivido en Cataluña, la vía de adquisición es residir de forma legal y continuada durante 5 años antes de la petición, con lo cual se asimila el carácter de extranjero al resto de ciudadanos españoles que no habitan en Cataluña. Se admite la doble nacionalidad, pero solo a través de un acuerdo entre el Estado español y el Estado catalán. Se mantendrían las leyes de la Unión Europea y la ley de transitoriedad catalana va más allá al señalar que las nuevas leyes de la Unión Europea se incluirán automáticamente en el ordenamiento del Estado catalán. Por otro lado, las leyes españolas que no contravengan la ley de transitoriedad jurídica se mantendrán hasta que nazca la constitución del nuevo Estado. La ley prevé que la administración española no valga en Cataluña, desapareciendo y sustituyéndose por una propia. La integración de los servidores públicos de la administración española es automática y voluntaria, pero siempre y cuando cuenten con la nacionalidad catalana. El ejército desaparece y el Estado catalán se hace cargo de la defensa de su territorio, aunque este punto queda inespecífico. Un aspecto preocupante es que el Govern y el presidente de la Generalitat ganan poder en detrimento del Parlamento, que delega en aquel la potestad de algunas cuestiones legislativas, al menos de manera temporal, aunque no se indica cuánto durará esa temporalidad. Cataluña tendrá un régimen electoral, un tribunal y un poder judicial propios. Cobrará sus propios impuestos, garantizando la Generalitat que no haya represalias por contribuir en el sistema de administración tributaria catalán y no en el régimen español. Se trata, de nuevo, de un punto controversial e inespecífico. Conclusiones. No se dio estricto sensu
un proceso constituyente como tal, sino que se estableció por la mayoría parlamentaria independentista una ley de transitoriedad jurídica y fundamental de la República, cuya pretensión fue triple: legitimar el proceso independentista, abrir paso a un proceso de independencia, marcar las pautas y las líneas rojas de la separación y la conformación de un Estado propio. El proceso se configuró desde una posición de fuerza de la mayoría parlamentaria en el Parlamento catalán con respecto a la minoría y a los partidos que defendían la unidad española consagrada en la Constitución de 1978. La mayoría mencionada era insuficiente, sin embargo, para cambiar el Estatuto de Autonomía y abrir un proceso de independencia que incluía un referéndum de la Constitución de la República Catalana, que tampoco era contemplado por la Constitución española. Finalmente, quedaban sin resolver puntos importantes como los siguientes: la defensa del territorio, la vigencia de legalidades precedentes, el sesgo autoritario del proceso en sí, con la cesión de competencias del Parlamento al Ejecutivo en una transitoriedad indeterminada, el anclaje del nuevo Estado catalán con el resto de España, con la Unión Europea o con los demás países. Quedaba claro, sin embargo, el carácter excluyente hacia el resto de los ciudadanos españoles, afectando a derechos individuales como los adquiridos al ganar una oposición, algo que no se aclara suficientemente en la ley de transitoriedad jurídica. Con esto terminaría mi intervención. Agradezco su presencia. Buenas tardes. Las justificaciones para una nueva constitución pueden ser altamente racionales. Sin embargo, las subjetividades y el relativismo pueden jugar un papel central cuando no se quiere hablar de lo que todos saben, y así, solo así, se puede desencadenar una transformación de este tipo. Resulta poco claro para muchos analistas comprender los factores directos que explican el deseo de realizar un cambio constitucional en Chile. Han ensayado sobre explicaciones que abarcan un conjunto de factores institucionales y políticos que transformaron a la Constitución de 1980 en una camisa de fuerzas que no deja respirar a una sociedad cada vez más compleja y competitiva. Que la crisis de los partidos políticos, del principio de la subsidiariedad, que los derechos sociales no reales, la injusticia expresada en una educación no gratuita, salud de mala calidad, jubilaciones paupérrimas, centralismo de la administración pública, abandono de las regiones, corrupción en la elite política, militar, de funcionarios públicos, iglesia, por nombrar algunas. Incluso se ha intentado explicar una suerte de legitimidad de la Constitución vigente, ya que fue redactada y aprobada bajo la dictadura militar de Augusto Pinochet. Para otros es la gran desigualdad de ingresos en la cual se sustenta el modelo económico neoliberal implementado por la dictadura. También desde el punto de vista político, una democracia de escaparate, con una representación política limitada, que no atiende a las grandes demandas de la población, mejores salarios, salud, educación, entre otros. Pero parece que nada de estos elementos que Chile ha vivido desde por lo menos hace 4 décadas es suficiente para aplicar este repentino y mayoritario respaldo a la redacción de una nueva constitución que cambie las cosas para siempre. Chile, además de ser un país con una gran desigualdad, incluso superior a la mexicana, de acuerdo a los datos del Banco Mundial, es un país profundamente segregado y dividido desde el punto de vista social. Segregación y división que permea cualquier ámbito del país.
Segregación y división que se asume inconscientemente y silenciosamente. Aquí nací, aquí he vivido siempre, se asume como una especie de hecho divino, y es para bien o para mal. En efecto, permea cualquier ámbito de la sociedad chilena. Se expresa en las ciudades, ya que están divididas y además dispuestas para la segregación. Los barrios, colonias altas y bajas, en que se refiere a la disposición geográfica dentro del espacio urbano, en los cerros y en los llanos, cada sector de la ciudad vive en su tradición, ya sea familiar o de parentesco, convivir en lo alto o en lo bajo, dentro del anillo periférico, fuera de él. Esto además está reflejado en las estadísticas electorales, de ingreso, de nivel educativo. Se refleja geográficamente dentro de la ciudad. También se expresa en la educación. Hay una herencia sociocultural de la identificación con determinados establecimientos educativos ubicados en tal y cual lugar de la ciudad. Toda inscripción escolar tiene una herencia en el campo social que te acompaña para toda la vida. Esta segregación y división se hace más severa a medida que se sube en el nivel educativo. La educación superior es un reflejo de ello. No es lo mismo estudiar en una u otra institución universitaria. El desprecio de muchos sectores sociales por la formación técnica. El aumento de la cobertura se dio por el aumento de las universidades privadas. Las universidades tradicionales en décadas no han aumentado su cobertura. Por tanto, expulsan, segregan y dividen, perpetúan ese mecanismo. El mercado lo pide al parecer. El desarrollo de las redes y grupos de amistades, mecanismos que todos asumen en el encuentro de los iguales a partir de la agrupación o identificación que otros realizan sobre un individuo. Es tan inconsciente que me asumo distinto y por tanto segregado y alejado de otros. También mecanismos sociales, pero más sutiles, como por ejemplo el racismo. Esa posibilidad de identificar físicamente al otro en algún estereotipo preestablecido. Para los iguales y para los diferentes el mecanismo es el mismo. Hay una diferencia física que segrega y divide, que lo realiza una y otra vez con uno y con otro. Si a este sutil mecanismo le agregamos la posición social, que no necesariamente tiene que ver con el ingreso, sino que con tradiciones, comenzando por el apellido y cualquier otro rango hereditario. El clasismo es un mecanismo de segregación y división que opera silenciosa y revictimiza una y otra vez a los individuos para una posición u otra. Eres de ellos y yo soy de acá y viceversa. El papel que obligan a jugar a la mujer para todos esos mecanismos que operan, divide y segrega a las mujeres junto a los otros ya mencionados. La mujer tiene un rol de acompañamiento en el conjunto de la sociedad, no importando dónde ni con quién. La inequidad de género aporta la segregación y la división de la sociedad. Lo paradójico es que generación tras generación son socializados en estos profundos mecanismos de funcionamiento de la sociedad chilena. Esto no cambia bajo ningún aspecto. Pareciera que su preservación busca hacer duradera una sociedad altamente segregada y dividida. Esto quiere decir que se encuentra altamente atomizada, sin posibilidades de comunicación integral real entre todos los individuos, que los lleva a desarrollar desde el punto de vista social la vida en el espacio asignado, como si fuera algo parecido a obtener un gran premio de lotería. Estos mecanismos inherentes a la sociedad chilena son los que hacen imperioso encontrar mecanismos más fuertes de cohesión e integración social, y en realidad sea posible vivir todos juntos, bajo el mismo cielo y en el mismo territorio. Esta toma de conciencia es imperioso el cambio constitucional, para tener la esperanza que todos caben, porque están reconocidos en la nueva Carta Magna. Estos profundos mecanismos son los que hacen desear a una gran mayoría de ciudadanos una nueva constitución. Pero la paradoja es que ninguna regla, ninguna disposición normativa puede hacer desaparecer a estos arraigados mecanismos de segregación y división de la sociedad chilena. ¿Será posible que una constitución garantice un nuevo pacto social donde todos puedan vivir juntos sin descartar y expulsar a nadie? Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, presentarme. Soy el doctor Robert González García, del área de Ciencia Política del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, de aquí de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y agradecer a los organizadores la oportunidad de participar en esta mesa redonda sobre el proceso constituyente chileno y el catalán, el proceso constituyente catalán. Yo les voy a hablar de este segundo, y como tengo
muy poco tiempo, voy a ir bastante rápido, les voy a compartir una presentación. Vamos a ver, representar desde el principio. Y bueno, decirles que para los que no conozcan el caso catalán, Cataluña es una nación que se encuentra situada en estos momentos todavía dentro del Estado español y que desde hace ya bastantes años está luchando por la soberanía y por la independencia. Es un proceso que está en marcha, que responde a una lucha social, sobre todo de la sociedad civil, y que de alguna manera se basa en la democracia, ¿no? Y en el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el derecho a decidir sobre el propio futuro, el derecho a decidir sobre cómo queremos gobernarnos, sobre a qué queremos destinar los impuestos, qué tipo de políticas sociales, ambientales, de género queremos realizar, ¿no? En el caso de Cataluña nos podríamos remontar a la historia, ¿no? Pero voy a explicarles solo los últimos años. Desde el año 2003, digamos que se intenta hacer un nuevo estatuto de autonomía. Cataluña es como si dijéramos un Estado miembro del Estado español, es una comunidad autónoma. Ese estatuto de autonomía es aprobado por el pueblo catalán, tanto por el Congreso catalán como por el español incluso, y por referéndum, pero el Tribunal Constitucional en el año 2010 decide cargarse este estatuto, ¿no? Y anular los principales artículos. Esto genera que el catalanismo pase de ser autonomista a ser independentista y genera una gran rebelión popular cívica y totalmente pacífica, ¿no? Que se traduce sobre todo en manifestaciones enormes los días 11 de septiembre, porque es el Día Nacional de Cataluña. El 11 de septiembre los catalanes somos un poquito raros, celebramos una derrota o celebramos la resistencia ejemplar que tuvo la ciudad de Barcelona ante la invasión de los Borbones en 1714. Entonces ha habido múltiples manifestaciones, por ejemplo, estas fotografías son de la manifestación de 2013, una cadena humana de 400 kilómetros, con más de 2 millones de personas que recorrieron el país desde la frontera con Francia hasta Valencia, que es la comunidad autónoma que tenemos al sur, y que también es culturalmente catalana, pero que sigue sus propios procesos en una lógica más, digamos, distinta a la catalana, ¿no? En el 2014, por ejemplo, la llamada manifestación de la V de Victoria de nuevo reunió a más de 2 millones de personas en las dos principales arterias de la ciudad de Barcelona, la Diagonal y la Gran Vía, que forman una V, ¿no? Una V chica, y que fueron abarrotadas por millones de catalanes con diversas expresiones de la cultura popular, como por ejemplo aquí los castillos humanos, ¿no? Los castellers. En el 2015, bajo el lema Objetivo Independencia, también se realizó una enorme manifestación que culminaba con este puntero que señalaba finalmente a unas urnas, porque el objetivo era votar, como se ha hecho en Escocia, como se ha hecho en Quebec y en otros lugares donde se ha permitido ejercer de manera democrática el derecho a la autodeterminación. En el año 2016 la manifestación fue descentralizada por todo el territorio. De nuevo salieron millones de personas, en este caso en las diversas regiones de Cataluña. Esta es una fotografía de mi ciudad, Lleida, en la que también vemos una gran manifestación de independentistas catalanes. En el año 2017, la llamada Diada del Sí a la Independencia se focalizaba en la preparación de un referéndum de autodeterminación que se iba a celebrar el 1 de octubre de ese mismo año. A pesar de la prohibición del gobierno español, el referéndum se organizó de manera, digamos, articulada entre la sociedad civil y el gobierno catalán, y a pesar de los continuos impedimentos, represión, detenciones, el intento de cerrar los colegios electorales, que en el caso de Cataluña y de España son las escuelas, ¿no? La sociedad civil se organizó en movimientos como Escoles Obertes, escuelas abiertas, o los comités de defensa del referéndum, los CDRs, y se consiguieron abrir los colegios el día 1 y llegaron las urnas y las papeletas, a pesar de que hubo un despliegue policial casi militar
brutal del Estado español contra el pueblo catalán. Aquí empieza la segunda etapa, del año 2017, que es el año del referéndum, al 2021, en el cual se produce un impasse, ¿no? Debido, sobre todo, yo creo, a la pandemia del coronavirus que empezó en 2020. Y se organiza, regreso al 17, ese referéndum por la autodeterminación, en el que se preguntaba simplemente a la ciudadanía si quería que Cataluña fuera un nuevo Estado en forma de república. Recordemos que España es una monarquía que nadie ha elegido. La multitud protegió los colegios electorales, pero la represión policial fue brutal. Seguro que ustedes recuerdan las imágenes de policías agrediendo a ancianas, a jóvenes, a personas que de manera totalmente pacífica intentaban ejercer su derecho al voto. Estas imágenes lamentablemente dieron la vuelta al mundo. El gobierno, en esos momentos, del Partido Popular, de la derecha española, intentó negar la evidencia de esta represión, pero a pesar de ello, el pueblo votó y el resultado fue que 2.300.000 personas pudieron ejercer su derecho al voto, de las cuales el 90% votaron que sí a la independencia de Cataluña. Claro, esta participación fue bastante alta para ser que el gobierno español estuvo reprimiendo con la policía durante por lo menos las primeras 6 horas de la jornada. Hubo incluso personas que estuvieron a punto de fallecer debido a las cargas policiales. Un amigo mío perdió un ojo en una de las cargas policiales, por ejemplo. Roger Español es su nombre. Y finalmente, bueno, el resultado fue favorable a la independencia, pero la represión generó también una huelga general el 3 de octubre, 3 días después. La huelga general es un día en el que se para toda la actividad laboral y todos los sindicatos y partidos políticos democráticos convocaron a esta huelga, que fue la más masiva de los últimos 40 años en Cataluña. El día 10 de octubre y el 27 hubo 2 proclamaciones de independencia en la parte de afuera del Parlamento. En este caso, estas personas que llevan los bastones son alcaldes de más de 800 municipios que acudieron al Congreso catalán para proclamar la independencia junto al presidente y a los miembros del gobierno y del Parlamento catalán. Pero al mismo tiempo, en paralelo a que se producía esta declaración de independencia, el gobierno español suspendió la autonomía catalana y decretó prisión para los líderes independentistas, tanto los de la sociedad civil como los propios miembros del gobierno catalán. Esto provocó que entraran en prisión tanto diversos líderes independentistas como miembros del gobierno catalán, de los partidos independentistas, y otros huyeron al exilio. Y todavía hoy el que era entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, está exiliado en Bruselas. Efectivamente, la lucha continuó a pesar de la represión. Los presos estaban en la cárcel y el movimiento giró hacia un movimiento antirrepresivo en el que se pedía la libertad de los presos políticos, se exigía digamos, el regreso de los exiliados. Entre medio hubo unas elecciones convocadas por el propio gobierno español, que había disuelto la autonomía catalana, y volvieron a ganar los partidos independentistas en diciembre del año 17, ¿verdad? Entonces, estas son imágenes, por ejemplo, de las grandes manifestaciones y marchas pidiendo la libertad de los presos políticos en una huelga general que se convocó en octubre del año 2019. Imágenes, como ven, de carreteras y calles y ciudades repletas. Incluso en ese octubre del 19, un movimiento llamado Tsunami Democrático tomó el aeropuerto de Barcelona, sorprendiendo a las fuerzas policiales y provocando el bloqueo de esta gran infraestructura durante más de 24 horas. También hubo solidaridad, en las fronteras se bloquearon también la frontera con Francia, tanto en Cataluña como en el País Vasco, demostrando que la solidaridad de los pueblos en la lucha es muy importante. Todo esto sucedió sobre todo después de que finalizara ese juicio farsa contra los presos políticos, que después de 2 años de prisión preventiva fueron condenados por supuestos delitos contra la unidad de España, a penas de entre 10 y 15 años de prisión.
Como ven, es un movimiento totalmente pacífico que, de nuevo, recibió la represión policial. Estas son imágenes, ¿no?, de cómo digamos, el pueblo catalán se manifestaba en el aeropuerto y recibía la represión de la policía. De nuevo, llegamos ya al año 2021, en el que se abre una nueva etapa. Saben, es verdad que hay un pequeño retroceso de las movilizaciones, que la represión continúa, pero a pesar de eso, también se abre un nuevo escenario, ya que el gobierno español decide, después de que en las elecciones de febrero, en plena pandemia de 2021, y con un cierto retroceso no de la movilización independentista, sino de todas las movilizaciones sociales, se produce estas elecciones en Cataluña, en las que el independentismo vuelve a ganar con un 52% de los votos a favor de partidos independentistas y un 48% a favor de partidos no independentistas. Al mismo tiempo, se retoma un proceso de diálogo entre el gobierno catalán y el español. En España, a todo esto, ya ha perdido hace tiempo el gobierno, el Partido Popular, y ya lleva gobernando la izquierda institucional, el Partido Socialista en coalición con Podemos, y llegan a un acuerdo y se produce la liberación de los presos políticos mediante un indulto, cuando en realidad el movimiento independentista lo que pide es una amnistía. Desgraciadamente la represión continúa porque hay más de 3.000 personas encausadas por las movilizaciones independentistas de los últimos años, porque a pesar de que los presos salen a la calle, lo cual es de agradecer, ¿no?, porque fue una agresión muy fuerte, que por organizar un acto democrático fueran condenados a prisión y allá estuvieron durante 4 años en prisión. Salen a la calle los presos, pero siguen inhabilitados, pesan sobre ellos condenas económicas y sobre otros dirigentes de los diferentes gobiernos catalanes de este periodo, ¿no? A pesar de eso, el independentismo continúa vivo, la lucha continúa a través de organismos de la sociedad civil, como la Asamblea Nacional Catalana, los comités en defensa de la República o el Consell per la República Catalana, una nueva institución presidida por el presidente en el exilio, el presidente Puigdemont, y entre este Consell per la República y también el propio gobierno catalán se ha generado un espacio que se llama debate constituyente, debat constituent, en el cual se está diseñando una nueva constitución catalana y de alguna manera estableciendo las bases de este nuevo Estado catalán que sí o sí va a llegar, porque hay una mayoría de catalanes que de manera democrática lo llevan expresando y de manera persistente, tanto en movilizaciones en las calles como a través de las urnas, y por una resolución pacífica de este conflicto y porque el pueblo catalán puede decidir su futuro. Al mismo tiempo, se está generando a través de un proceso participativo una constitución catalana en la que también los catalanes decidamos cómo queremos que sea esa Cataluña independiente. Queremos que sea una Cataluña ecologista, una Cataluña feminista, una Cataluña con igualdad de oportunidades, una Cataluña donde se pueda acabar con la pobreza y una Cataluña abierta a los diferentes pueblos que quieran venir a nuestro país. Muchas gracias y saludos. Agradezco a mis colegas investigadores y miembros del cuerpo académico sus intervenciones a lo largo de esta mesa redonda sobre el proceso constituyente chileno y catalán. Sin lugar a duda, ambos son un fenómeno que se puede abarcar en su complejidad en no tan poco tiempo, pero están situados los primeros elementos de análisis que cada uno de ellos argumentó en su breve intervención, reafirmando las características que hacen estos procesos constituyentes similares y lo que lo hacen diferentes. Muchas gracias a todas y todos por su presencia en esta mesa redonda. Quedan invitados a continuar este debate e intercambio de ideas el próximo sábado 4 de septiembre a las 13 horas en vivo a través de Radio Universidad Estación Tulancingo. Los esperamos con sus preguntas. Gracias a todas y todos. La FUL agradece tu asistencia.